Segunda de Samuel 13-15. Traducción en lenguaje actual. Amnón viola a su hermana. Uno de los hijos de David, que se llamaba Absalón, tenía una hermana muy hermosa llamada Tamar. Otro de los hijos de David, que se llamaba Amnón, se enamoró perdidamente de ella. Como Tamar era todavía muy joven y no había tenido relaciones sexuales, Amnón no encontraba la manera de estar a solas con ella. Eso lo angustiaba tanto que hasta se deprimió. Amnón tenía un amigo muy astuto y malicioso, que se llamaba Jonadab. Además de ser su amigo, Jonadab era su primo, pues era hijo de Simá, el hermano de David. Un día, Jonadab le dijo a Amnón: «Dime, ¿por qué cada día te noto más decaído? Si eres el hijo del rey, ¿qué te puede faltar?» Y Amnón le contestó: «Es que estoy enamorado de Tamar, y es mi media hermana». Jonadab le aconsejó: «Pues métete en la cama, y haz como si estuvieras muy enfermo. Y cuando tu padre venga a verte, pídele que mande a tu hermana Tamar. Dile que necesitas a alguien que te prepare la comida y te la dé en la boca». Amnón fue entonces a acostarse, fingiéndose muy enfermo. Cuando el rey llegó a visitarlo, Amnón le dijo: «Por favor, deja que mi hermana Tamar venga a prepararme unos panes y me dé a comer en la boca». David mandó llamar a Tamar y le dijo: «Ve a la casa de tu hermano Amnón y hazle de comer». Tamar fue a la casa de Amnón, y lo encontró acostado. Entonces tomó harina, preparó la masa, hizo panes y los puso a hornear. Mientras tanto, Amnón no le quitaba la vista de encima. Cuando el pan estuvo listo, Tamar lo puso sobre la mesa. Pero Amnón no quiso levantarse a comer, sino que le dijo a Tamar: «Ordena a los sirvientes que salgan de aquí». En cuanto los sirvientes salieron, Amnón le dijo a Tamar: «Tráeme el pan a la cama, y dame de comer en la boca». Tamar tomó el pan y se lo llevó a su hermano hasta la cama. Pero cuando ya estuvo cerca, Amnón la agarró por la fuerza y le dijo: «Ven, hermanita, acuéstate conmigo». Tamar le contestó: «No, hermano mío, no me obligues a hacer algo tan malo y vergonzoso. Aquí en Israel, eso no se hace. Si me violas, yo tendré que vivir con esa vergüenza y tú quedarás en Israel como un malvado. Yo te ruego que le pidas al rey que me deje ser tu esposa. Estoy segura de que él aceptará». Pero Amnón no le hizo caso. Y como era más fuerte que ella, la forzó a tener relaciones sexuales con él. Sin embargo, cuando terminó la despreció más de lo que antes la había deseado. Entonces le gritó: «Lárgate de aquí». Ella le suplicaba: «No, hermano mío, no me despidas así. Si lo que has hecho ya es malo, echarme de aquí será peor». Pero Amnón no le hizo caso. Al contrario, llamó a uno de sus sirvientes y le ordenó: «Saca de aquí a esta mujer, y luego cierra bien la puerta». El sirviente echó de la casa a Tamar, y luego cerró la puerta. Tamar llevaba puesto un vestido largo y de colores, pues así se vestían las hijas de los reyes de Israel que todavía eran solteras. Pero al verse en la calle, se echó ceniza sobre la cabeza y rompió su vestido para demostrar su vergüenza. Luego se fue llorando y gritando por todo el camino, agarrándose la cabeza. Cuando Absalón lo supo, la tranquilizó y le dijo: «Hermanita, lo que Amnón ha hecho contigo es terrible. Pero no le guardes rencor, porque es tu hermano». Desde entonces Tamar se fue a vivir a la casa de su hermano Absalón, pero siempre prefería estar sola. Cuando David se enteró de lo que había pasado, se puso muy enojado. Sin embargo, no castigó a Amnón, pues era su hijo mayor y lo quería mucho. Absalón, por su parte, dejó de hablarle a Amnón, pues lo odiaba por haber violado a su hermana. Absalón mata a Amnón. Pasaron 2 años. Un día, Absalón invitó a todos los hijos del rey a Baal-Hazor, cerca de Efraín. Allí había fiesta, porque era la época en que se cortaba la lana a las ovejas. Absalón mismo fue a invitar al rey, y le dijo: «Me gustaría que su majestad y la gente a su servicio vinieran a celebrar conmigo el corte de lana de mis ovejas». Pero el rey le contestó: «Hijo mío, te agradezco la invitación, pero si vamos todos vas a gastar mucho dinero». Absalón insistió en invitar a David, pero él no quiso ir. Sin embargo, le dio su bendición.
Entonces Absalón le propuso: si usted no puede ir, al menos permita que vaya mi hermano Amnón. David le preguntó: ¿y por qué tanto interés en Amnón? Pero tanto presionó Absalón al rey que, al fin, dejó que Amnón y sus otros hijos fueran a la fiesta. Allí Absalón les dijo a sus sirvientes: vigilen bien a Amnón, y cuando ya esté muy borracho y yo les diga que lo maten, mátenlo. No tengan miedo, que lo van a matar porque yo lo ordeno. Los sirvientes de Absalón cumplieron sus órdenes. Cuando los otros hijos del rey vieron muerto a Amnón, montaron en sus mulas y salieron huyendo. Todavía estaban ellos en camino cuando alguien le avisó a David que Absalón había matado a todos sus hijos. Al oír esto, el rey se levantó de su trono, y en señal de dolor, rompió su ropa y se tiró al suelo. Todos los que estaban a su alrededor hicieron lo mismo, pero Jonadab, el sobrino de David, le dijo: no crea su majestad todo lo que le han dicho. Estoy seguro de que no todos sus hijos han sido asesinados, sino solamente Amnón. Esto es algo que Absalón ya tenía planeado desde el día que Amnón violó a Tamar. En ese momento un vigilante fue a decirle a David: por el camino de Horonaim, a un costado del cerro, viene mucha gente. Entonces Jonadab le dijo: su majestad puede ver que yo estaba en lo cierto, sus hijos han vuelto con vida. No había terminado Jonadab de hablar cuando entraron los hijos del rey, y se echaron a llorar. También el rey y sus ayudantes empezaron a llorar amargamente. Durante muchos días David lloró la muerte de su hijo Amnón, aunque también extrañaba mucho a Absalón. Pero Absalón huyó a Gesur y se quedó allí 3 años, bajo la protección de Talmai hijo de Amiud, que era rey de ese lugar. El regreso de Absalón. Joab se dio cuenta de que el rey David extrañaba mucho a Absalón, así que mandó traer de Tecoa a una mujer muy astuta, y le dijo: quiero que te vistas como si estuvieras de luto por la muerte de un hijo. Luego, quiero que te presentes ante el rey y le digas exactamente lo que voy a decirte. Joab le dijo entonces a la mujer lo que debía decir, y ella se fue a ver al rey. Cuando llegó ante David, se inclinó hasta el suelo en señal de respeto, y le dijo: ayúdeme usted, su majestad. El rey le preguntó: ¿qué te pasa? Y ella contestó: mi marido se murió y me he quedado viuda. Además, yo tenía 2 hijos, pero un día se pelearon en el campo y, como nadie los separó, uno mató al otro. Ahora toda mi familia se ha puesto en contra mía. Quieren que les entregue al único hijo que me queda, para vengar al que murió, y no les importa que yo me quede sin hijos. Si lo matan, yo me quedaré sola, y el apellido de mi marido se perderá para siempre. El rey le dijo a la mujer: regresa a tu casa, que yo me ocuparé de tu problema. La mujer le respondió: pero el problema es mío y de mi familia, y no de su majestad ni de su reino. Y el rey le dijo: pues si alguien quiere hacerte daño, dímelo y verás que no volverá a molestarte. Ella dijo entonces: pídale usted a Dios que nadie mate a mi hijo. El rey contestó: te juro por Dios que nada le pasará a tu hijo. La mujer insistió: ¿me permite su majestad decirle algo más? El rey le permitió seguir hablando, y la mujer le dijo: por lo que su majestad acaba de decirme, no entiendo cómo puede perdonar a otros, pero a su propio hijo no lo deja volver. Todo esto le hace daño a usted y a su pueblo. Es verdad que un día todos vamos a morir, y no podemos evitarlo, pero Dios no quiere que Absalón muera, sino que regrese. Si me he atrevido a decirle todo esto a su majestad, es porque tengo mucho miedo de la gente que me quiere hacer daño. Yo sabía que usted me escucharía y no dejaría que nos hicieran daño ni a mí ni a mi hijo. Sabía también que las palabras de su majestad me calmarían, porque usted es como un ángel de Dios, siempre sabe lo que se debe hacer. Que Dios lo bendiga. Entonces el rey le dijo a la mujer: te voy a preguntar algo, pero quiero que me respondas con toda franqueza. Y la mujer le dijo: dígame usted. El rey le preguntó: ¿verdad que Joab te pidió hacer esto? Y la mujer contestó: así es, su majestad. Joab me mandó a hablar con usted, y me dijo lo que yo debía decir. Claro que él lo hizo para que se arreglen las cosas. Pero su majestad es tan sabio como un ángel de Dios, y sabe todo lo que pasa en este mundo. Más tarde,
el rey llamó a Joab y le dijo: «Voy a atender enseguida el problema de esta mujer. Tú ve y ocúpate de que vuelva mi hijo Absalón». Joab se inclinó de cara al suelo delante del rey, y luego de bendecirlo le dijo: «Muchas gracias, Su Majestad, por haberme concedido lo que le pedí». Luego Joab fue a Gesur y trajo de allá a Absalón, pero cuando éste llegó a Jerusalén, el rey dijo: «No quiero verlo. Que se vaya a su casa». Así que Absalón se fue a su casa, y no se le permitía ver al rey. En todo Israel no había un hombre tan bello y atractivo como Absalón, pues no tenía ningún defecto. El pelo se lo cortaba cada año, cuando ya lo tenía muy largo, y lo que le cortaban pesaba más de 2 kilos. Absalón tuvo 3 hijos y una hija. Su hija se llamaba Tamar, y era una joven muy hermosa. Absalón vivió 2 años en Jerusalén, y durante todo ese tiempo nunca se le permitió ver al rey. Un día, Absalón le pidió a Joab que fuera a ver al rey de su parte, pero Joab no aceptó. Una vez más, Absalón le pidió a Joab que fuera a ver al rey, pero Joab se negó a ir. Entonces Absalón les dijo a sus sirvientes: «Joab tiene un campo junto al mío, y está lleno de cebada. Vayan y préndanle fuego». Los sirvientes fueron y cumplieron las órdenes de Absalón. Por eso Joab fue a hablar con Absalón y le dijo: «¿Por qué mandaste a quemar mi campo?». Y Absalón le contestó: «Porque quiero que vayas a ver al rey y le des este mensaje, para que me hiciste venir de Gesur. Si no me dejas visitarte, mejor me hubiera quedado allá. Yo te ruego que me permitas ir a verte, y si he hecho algo malo, ordena que me maten». Joab fue a ver al rey y le dio el mensaje de Absalón. Entonces David lo mandó a llamar. Cuando se encontraron, Absalón se inclinó hasta el suelo, pero David lo levantó y le dio un beso. Absalón quiere ser rey. Tiempo después, Absalón andaba en un carro jalado por caballos, lo acompañaban 50 guardaespaldas. Todos los días se levantaba muy temprano y se paraba a un lado del camino, a la entrada de la ciudad. Si alguien iba a ver al rey para arreglar sus problemas, Absalón lo llamaba y le preguntaba de dónde venía. En cuanto aquel le decía de qué tribu era, Absalón le aseguraba: «Lo que pides es muy justo, pero el rey no tiene a nadie que atienda estos asuntos. Si yo gobernara este país, los atendería y les haría justicia». Además, a los que se acercaban a saludarlo y se inclinaban ante él, Absalón los levantaba, los abrazaba y los besaba. Y así lo hacía con todos los que iban a ver al rey. De esa manera, fue ganándose a la gente. Así pasaron 4 años. Un día, Absalón le dijo al rey: «Cuando yo vivía en Gesur, le prometí a Dios que si él me permitía volver a Jerusalén, yo iría a Hebrón para adorarlo. Yo te ruego que me dejes ir allá para cumplir mi promesa». El rey le dijo que podía irse tranquilo, y Absalón se fue acompañado de 200 hombres. Pero ninguno de ellos conocía los planes de Absalón. Desde Hebrón mandó a decir a todas las tribus de Israel: «Cuando oigan sonar la trompeta, griten: Absalón ha sido coronado rey en Hebrón». Mientras Absalón presentaba sus ofrendas a Dios, mandó llamar a Ahitofel, que era uno de los consejeros de David y vivía en la ciudad de Gilo. Mientras tanto, cada día era más la gente que se unía a Absalón, de modo que la rebelión contra David fue cobrando fuerza. David huye de Jerusalén. Un mensajero fue a decirle a David: «Absalón se está ganando la simpatía de todos los israelitas, y ahora ellos lo apoyan». Entonces David le dijo a todos los asistentes y consejeros que estaban con él en Jerusalén: «Vámonos de aquí, pues de lo contrario ya no podremos escapar. En cualquier momento Absalón va a atacar la ciudad, y nos matará». Sus asistentes le dijeron: «Nosotros estamos a las órdenes de su majestad». El rey David huyó con su familia y toda su gente. Solo dejó en su palacio a 10 de sus mujeres. Al salir de la ciudad, se detuvieron en la última casa. Los asistentes de David se pusieron a su lado, y toda la gente marchó delante de David. Primero pasaron los quereteos, seguidos de los peleteos y de 600 geteos. Todos estos soldados filisteos habían seguido a David desde Gat. Entonces David le dijo a Itai de Gat: «¿Y tú, por qué vienes con nosotros? Regrésate con tu familia a vivir con el nuevo rey. Hace poco que estás entre nosotros, y tú mismo eres extranjero, así que no te harán ningún daño».
No puedo permitir que andes como yo, huyendo de un lado a otro. Anda, regresa, y que Dios te ayude y te acompañe. Pero Ittai le contestó: Juro por Dios y por la vida de su majestad, que a donde usted vaya iré yo. Aunque me cueste la vida, yo estoy al servicio de su majestad. Al oír esto, David dejó que los acompañara. Cruzó entonces con toda su gente el arroyo de Cedrón, y comenzaron a subir por el monte de los olivos. Todos ellos iban llorando, y con la cabeza cubierta y descalzos. Estaban por salir de Jerusalén cuando llegaron Abiatar y Sadoc con todos sus ayudantes, y estos llevaban el cofre del pacto de Dios. Los ayudantes pusieron el cofre junto a Abiatar, hasta que pasó toda la gente. Entonces el rey le dijo a Sadoc: Lleva el cofre de vuelta a la ciudad. Si Dios me tiene compasión, volveré a ver su cofre. Eso tú debes saberlo, pues eres profeta. Pero si no es así, que sea lo que Dios quiera. Tú y tu hijo Ahimaas pueden regresar a Jerusalén en paz, junto con Abiatar y su hijo Jonatán. En cuanto a mí, andaré por los caminos del desierto. Allí podrás hacerme llegar cualquier mensaje. Entonces Sadoc y Abiatar, y los ayudantes que llevaban el cofre de Dios, regresaron a Jerusalén y se quedaron allí. Por su parte, David y su gente se fueron al desierto. En el camino, quienes los veían se ponían a llorar a gritos. Más tarde, David supo que Aitofel se había unido al grupo de traidores que andaban con Absalón. Entonces dijo: Dios mío, te ruego que eches a perder los planes de Aitofel. Cuando llegaron a la parte alta del cerro, que era donde se rendía culto a Dios, Husai el arquita fue a ver a David. Iba con la ropa toda rota, y se había echado polvo en la cabeza para demostrar su tristeza. Al verlo, David dijo: Si te unes a mí, me vas a complicar la vida. Mejor regresa a Jerusalén y ponte a las órdenes de Absalón, como antes te pusiste a las mías. Así echarás a perder los planes de Aitofel. Además, en Jerusalén contarás con la ayuda de los sacerdotes Sadoc y Abiatar, y de sus hijos Ahimaas y Jonatán. Cuéntales a ellos todo lo que oigas en el palacio, para que ellos me lo hagan saber. Así fue como Husai, el amigo de David, regresó a Jerusalén y llegó en el momento en que Absalón entraba a la ciudad.